Bueno, buenas tardes a todos. Es el día 24 de marzo. Es el programa número 380 de la agencia de noticias Caliyuga. Y nos encontramos habitualmente, de acuerdo a esta modalidad implementada por la pandemia, con el amigo Garazalde en Skype y quien les habla, Marcos Vío. Bueno, hemos hecho una postergación de un día debido a que aprovechamos el feriado que hay acá en la República Argentina, y yo quiero empezar el programa explicando a nuestros amigos de afuera por cuál motivo hoy 24 de marzo es feriado en la República Argentina, ¿no? Y el motivo es porque se conmemora, y esto es lo que llama la atención, ¿no? Y las personas que han decretado este feriado están conmemorando un hecho que condenan. Eso es lo que llama la atención, porque el hecho al cual hacemos referencia sucedió exactamente hace 45 años, cuando un famoso golpe militar, el 24 de marzo de 1976, destituyó el gobierno, vamos a poner entre comillas, constitucional, que existía en ese entonces, de la viuda de Perón, Isabel Martínez de Perón, que era una persona, vamos a decirlo con claridad, que no tenía la más mínima capacidad ni idoneidad como para ser presidenta de la República, y que había sido puesta en ese cargo por su esposo simplemente para evitar un conflicto interno dentro de ese movimiento absurdo y nefasto que ha destruido prácticamente a la Argentina. Pero yo quiero insistir en este detalle. Mi posición no es una posición antiperonista, sino no peronista, porque para mí es tan negativo el peronismo como el antiperonismo. Las dos cosas son negativas porque son dos fenómenos que se retroalimentan. El peronismo ha sido generado por el antiperonismo. El peronismo es el producto de la nefasta Constitución de 1853, que ha instaurado el liberalismo y la democracia. Y por lo tanto, la democracia trae como consecuencia el populismo, la demagogia. La demagogia que ha tenido en nuestro país distintas expresiones: primero el irigoyenismo con el Partido Radical, y después el peronismo, a lo cual se han agregado una serie de detalles escabrosos, como ser la terrible violencia que vivió el país en la década pasada y que de alguna manera justificó la existencia de este golpe de Estado, porque la República Argentina en ese entonces vivía una etapa inaudita de violencia, de guerra civil. Yo en ese entonces tengo memoria histórica de lo que sucedía. Morían aproximadamente 5 ciudadanos argentinos por día por motivos de violencia, porque Perón, para volver al país, desencadenó la guerrilla comunista. Permitió que la guerrilla comunista pudiera ingresar a su movimiento, y por lo tanto le dio pie y cabida para que se convirtiera en un fenómeno importante. Si el comunismo no hubiera tenido el respaldo del peronismo, no hubiera sido nunca un fenómeno de peso, de importancia. Prácticamente la situación era un caos en la República Argentina, y eso justificó el golpe de Estado. Pero, y hoy aclaro, se ha sabido que, bueno, algo que todos sospechábamos, que Estados Unidos estuvo de alguna manera detrás del golpe, porque en ese entonces Estados Unidos estaba en una guerra abierta en contra del comunismo ruso y chino, ¿no? Y por lo tanto el peronismo, que había hecho ingresar a los marxistas a su movimiento y que representaba un peligro serio para la estabilidad de Occidente, era conveniente sacarlo del medio a través de un gobierno que llevara adelante una guerra antisubversiva en serio, pero con ciertas consecuencias que fueron en última instancia contraproducentes, porque se apeló a ese fenómeno famoso de la guerra sucia, de hacer desaparecer a las personas que se secuestraban, debido al hecho, hay que explicarlo también, ¿no? Porque todo tiene sus razones de ser. Y la guerrilla había existido ya de hace tiempo en la Argentina, motorizada por el peronismo.
Pero lo que pasaba era que cada vez que un gobierno militar lograba dar con los guerrilleros y los ponía presos, después venía el gobierno civil y los liberaba. Y estas personas liberadas después tomaban represalias y eliminaban a las personas, a los ex militares o a los militares en retiro que los habían apresado. Y eso fue lo que sucedió, por ejemplo, en nuestro país en el año 1973, cuando el peronismo vuelve al poder. Una de las primeras medidas fue liberar a los guerrilleros que estaban presos, de todos los bandos. Y bueno, esta segunda vez, estamos hablando del 76, no se quiso volver a la situación anterior. Entonces, ¿cuál era la medida a adoptar? Y la medida a adoptar era la justicia militar y el ajusticiamiento de los guerrilleros que hubiesen cometido actos de violencia, como sucede en toda guerra civil. Es una cosa normal eso. En una guerra civil donde hay grupos sediciosos que cometen acciones de violencia, actúa la justicia militar y procede a fusilar. Pero en ese entonces ya estaba presente esa famosa ideología de los derechos humanos y bueno, sucedía que, esto lo dijo bien el general Videla, porque hay personas que lo han criticado a Videla por haber cometido estos actos de ajusticiamiento clandestinos, pero no tienen en cuenta de manera alguna la situación que vivía el mundo en ese entonces. Estaba vigente la ideología de los derechos humanos. Y el general Videla comentó bien, dice: si hubiéramos aplicado la justicia militar por una vía legal y normal, hubiéramos suscitado en el mundo una serie de rechazos y complicaciones, tales como, por ejemplo, que citaba el caso de Franco. Franco en esa época pudo nada más que llegar a fusilar a una persona, pero fue una reacción multitudinaria a nivel mundial, por lo cual, bueno, prácticamente resultaba imposible aplicar la justicia militar en contra de los guerrilleros. Parece ser que el mismo señor Kissinger le aconsejó a los militares aplicar la guerra sucia, eliminar a los guerrilleros de esa manera, porque se suponía que después estos no iban una vez que estaban muertos, no iban a poder protestar más. Bueno, se les dio un arma tremenda a la subversión, por lo cual, ¿qué es lo que ha obtenido el régimen liberal democrático después de la llegada de este famoso proceso militar? De que obviamente, a raíz de todas estas desapariciones ilegales y de estos asesinatos, el golpe militar en la Argentina, la revolución militar, y la misma casta militar quedara en una situación de desprestigio tan grande que prácticamente sea imposible hoy estar pensando en una revolución militar. Esta ha sido la gran ventaja que sacaron, y aparte que han agrandado las cifras. De ninguna manera fueron 30.000 desaparecidos. Yo creo que lo comenté aquí, casos personales que yo he vivido, de este amigo Gorrini, que fue compañero nuestro en la facultad, que prácticamente era de nuestra ideología, que desapareció de repente por una cuestión familiar. A mí me consta que tenía una gran depresión y nunca más se supo de él, y bueno, apareció después en la lista de los desaparecidos. Muchos casos ha habido así, de personas que no tenían nada que ver y que después aparecieron en la lista de desaparecidos. Y la obra Nunca Más, el estudio que se hace en este famoso texto Nunca Más, que se edita por primera vez en la Argentina a raíz de la investigación que se hace de los hechos, demuestra que en realidad murieron 8.900, y dentro de esos 8.900 hay muchos que después reaparecieron con vida. Bueno, en lo concreto, yo quiero decir lo siguiente. Lo único que pudo haber justificado el golpe de Estado fue la guerra contra la subversión, que lamentablemente no estuvo acompañada, esta guerra contra la subversión, con una verdadera doctrina nacional, una verdadera doctrina tradicional, yo diría tradicional, que fuera una doctrina en contra de lo que había generado la subversión, que era la democracia. Acá lo que había que combatir era la democracia. Había que crear un sistema distinto a la democracia. En cambio, el proceso militar lo que se propuso es sanear la democracia. Y sanear la democracia es como sanear un cadáver. La democracia es un régimen cadavérico, tal como vemos hoy en día. No pueden, en ningún lugar del mundo puede funcionar bien la democracia.
Lo estamos viendo con la pandemia, el caos que se está produciendo, porque ni siquiera son capaces de poder sobrellevar dignamente, con medidas idóneas a nivel universal, esta pandemia que, como hemos visto, se puede combatir con vacunas. Pero la guerra de vacunas que hay actualmente, debido a un sistema totalmente caótico como es la democracia, hace que sea imposible implementarlo normalmente. Y bueno, pero sin querer evadirnos, y cediéndote un poco a ti la palabra porque estoy hablando yo todo el tiempo, yo creo que si tenemos que juzgarlo desde el punto de vista del resultado final, ha sido un fracaso el proceso militar, ha sido un hecho calamitoso para el país. Y como todas las revoluciones militares, porque yo pienso que las revoluciones militares que ha habido en el país desde el año 1930 hasta 1976 fracasaron por haber sido incapaces de sostener una doctrina alternativa a la democracia, que es en última instancia lo que suscitó estas revoluciones, porque estas revoluciones vinieron por el fracaso de la democracia. Entonces, si la democracia fracasa tanto, hay que encontrar un sustituto al sistema. Y eso es lo que no se ha sabido hacer, lamentablemente, ¿no? Bueno, ahora si quieres te cedo la palabra, si quieres decir algo al respecto. Bueno, saludos a todos. Para mí, yo soy obviamente de otra generación, ¿no? Yo tenía muy poca edad en el año 76 y en general en todo ese periodo del proceso militar. Cuando yo veo, trato de verlo en retrospectiva, todo esto, para mí fue el golpe militar más justificado de la historia nacional y el que peores resultados trajo a nuestra nación. Los dos extremos. El más justificado porque nunca se vivió una situación de crisis tan terrible. Quizás un poco en el tema del peronismo, pero fue las mismas Fuerzas Armadas los que generaron el conflicto dentro del peronismo y las acciones de Perón en el 55. Pero en el 76 teníamos una guerra civil dentro de lo que era el movimiento justicialista, y otras facciones que estaban por fuera, de alguna manera se alimentaban del conflicto, como fue el tema del ERP y otros grupos. Pero en el 76 toda la sociedad estaba reclamando que los militares vengan. Y la gente se olvida, son principalmente los medios de comunicación, que ahora se desgarran la vestidura, pero en su momento aplaudieron el golpe. También se olvidan de que muchos políticos de entonces participaron del proceso militar, siendo intendentes de ciudades, gobernadores, o sea, hubo un momento cívico-militar realmente el golpe del 76. O sea, una sociedad entera que quiso expulsar a una casta política que no podía dar respuestas a esa crisis económica, social y principalmente la cuestión de la guerrilla. Fue el que peor resultados trajo porque las Fuerzas Armadas, por lo menos creo yo desde Onganía, han traído una guerra ideológica al país y desde el punto de vista económico. O sea, ese desembarco de los Chicago Boys, del liberalismo, de la privatización de empresas, de cambiar el país completamente. O sea, por un lado venían con esta doctrina de seguridad nacional, la lucha con el comunismo, pero por el otro lado traían un sistema económico que realmente destruyó el país. En el periodo de Onganía, montones de empresas nuestras que fabricaban tabaco y montones de cosas que eran industria nacional desaparecieron completamente. Ni que hablar dentro del proceso militar con Martínez de Oz. O sea, el campo fue muy afectado en ese periodo. Y bueno, o sea, realmente destruyeron el país desde el punto de vista económico. Porque había un grupo, evidentemente, económico que estaba por detrás de las Fuerzas Armadas y que lo impulsaba a tomar determinadas medidas. Lo otro no era lo mejor, obviamente, estamos hablando del populismo peronista. La política económica del proceso militar fue el mismo liberalismo que se aplicó después con Menem y con todos los gobiernos que hubo. Exacto. Porque consistió en aplicarla, como decía muy bien nuestro maestro en economía, Walter Beberanzi Allende, aplicar la teoría monetarista de Milton Friedman, que consistía en escasez monetaria, altas tasas de interés, fomentar la especulación. En ese entonces, en el país se pagaban tasas de interés del 50% anual y se mantenía el dólar fijo prácticamente.
Así que acá hubo una gran cantidad de capitales golondrinas que vinieron con dólares, los cambiaron en pesos, los pusieron a tasas de interés y al cabo de 3 años volvieron a sus países originarios con el doble o triple de lo que habían puesto. Y ahí se explica la gran deuda externa que generaron. Pero eso es lo que quiero agregar ya para finalizar el tema. Yo quería mencionar el tema Malvinas también. Ah, perfecto, bueno, sí. Entonces, digo lo mío y después te cedo lo de Malvinas. Que es falso que haya sido un régimen contrario a la izquierda. Eso es otro detalle importante que hay que tener en cuenta, porque a mí me consta, por haber, en ese entonces yo era docente universitario, yo fui perseguido en la universidad, yo fui obligado prácticamente a renunciar a mi cargo, y me consta la presencia de izquierdistas que no eran violentos y que ocuparon cargos en la universidad en ese entonces, impulsados por el proceso militar. Y no olvidemos que el Partido Comunista Argentino calificaba al general Videla como un militar progresista. Y eso también explica por qué el general Videla, que era tan anticomunista, en la famosa guerra que el movimiento Mujahidín llevó a cabo en Afganistán en contra del comunismo ruso que invadía el país, ante el boicot internacional decretado por el presidente Carter, fue el único país que le vendió trigo a la Unión Soviética, ¿no? Es una cosa curiosa, muy anticomunista, pero sin embargo ayudaba al comunismo. Lo que no se dice habitualmente, que el marxismo estaba dividido en 3 bandos en ese entonces. Estaban los rusos, estaban los chinos y estaban los cubanos. Los chinos apoyaron al gobierno de Isabel Perón a través del Partido Comunista Revolucionario, que en ese entonces tenía como dirigente a esta escritora que aparece tanto mediáticamente, Beatriz Arlo, era dirigente del Partido Comunista Revolucionario, apoyaban al gobierno de Isabel, pero razones tácticas, porque respondían a los intereses chinos. Y cuando ellos califican, es interesante, califican al golpe de Videla, lo califican como un golpe prorruso. Eso es lo gracioso, ¿no? Y el castrismo, que tenía en ese entonces la verdadera influencia en la guerrilla, porque el ERP respondía a Cuba y Montoneros estaba también en inteligencia con Cuba, consideraron bien la llegada de los militares porque tenían una teoría por la cual al llegar a un régimen militar y generar represión en el pueblo iban a producir como reacción en las masas una actitud de violencia revolucionaria que iba a permitir la toma del poder. Entonces por eso veían bien el golpe militar. Y no es de extrañar que luego hubo contactos muy estrechos entre la dirigencia de Montoneros y el general Macera en París, cuando estaba en el exilio, para promover la candidatura de Macera. Por eso hay cosas que no se dicen, ¿no? Y que lamentablemente son la gran vergüenza que ha tenido la historia argentina, ¿no? De un verdadero fraude que se ha hecho. Y bueno, y si querés decir lo de Malvinas, lo podemos decir, porque también lo de Malvinas tuvo su aspecto trágico, ¿no? ¿Qué ibas a decir de Malvinas? El siglo XX para el ejército argentino fue el siglo dorado, porque entraron y salieron de la Casa Rosada durante muchísimos años, gobernaron muchos años en distintos periodos, tuvieron influencia constantemente sobre la sociedad. El poder político tenía, cuando era gobierno, lograba ser gobierno, tenía que negociar con ellos y por lo tanto ellos sentaban fuertemente en la mesa de negociaciones. También otro aspecto que merece que sea estudiado profundamente es que las Fuerzas Armadas no eran una unidad en conjunto, eran tres instituciones totalmente distintas y que entre ellas, diríamos, se repartían el poder, pero eran muy independientes entre sí. Estamos hablando de la Fuerza Aérea, el Ejército y la Marina, muy distintos cada una, y ante determinadas situaciones políticas del país, algunas tomaban una postura y otras tomaban otra, y a veces entraban en conflicto, como fue en la época de la caída de Frondizi, que combatieron fuerzas entre ellas. Pero entrando y saliendo de la Casa Rosada, teniendo todos los mecanismos económicos, de desarrollo, de inversión a sus manos, y ese poder, el único momento que realmente necesitaron defender el país, plantar nuestra bandera de la soberanía, que fue en la Guerra de Malvinas,
desarrollaron en un inicio una muy buena operación militar y luego, nuevamente, ese conflicto entre las mismas fuerzas y supuestamente algunas relaciones con los países extranjeros, que eran nuestros enemigos, provocó que nos rindáramos. O sea, que termináramos esa gesta en un acto de vil traición a la nación, rindiendo las armas. Pudiendo haber tomado distintas formas y distintas estrategias para tratar de sostener lo que era Puerto Argentino. Exactamente. Bueno, Sí. no nos vamos a meter en la parte militar, pero fue el momento que ellos tenían que decir, bueno, después de todo el poder que hemos generado, tenemos que decir, bueno, el ejército argentino está presente acá. Y no solamente no estuvo presente y perdió la guerra, sino que luego entregó vilmente el poder a una clase política que era desdenable, porque era la misma clase política que años atrás ellos mismos habían sacado del gobierno. Y no solo eso, sino que era la clase política, especialmente el presidente que ganó, Alfonsín, que calificó la gesta de Malvinas como un cargo atmosférico, ¿no? Tengamos presente eso, porque prácticamente que hubiese ganado el presidente Alfonsín era como que hubiese ganado la señora Thatcher, para decirlo de una manera sencilla. O sea, la casta política, el sector político que más estuvo a favor de los ingleses en la guerra de las Malvinas fue el que salió electo en las elecciones. O sea, fue algo deleznable y pienso yo que las Fuerzas Armadas tuvieron mucha responsabilidad en eso. Sería largo explicar aquí, pero pienso también que se ha debido a la falta de la presencia de un centro doctrinario, de un sector que pudiera de alguna manera informar ideológicamente a los militares, porque si no, no se explicaría nunca. Yo se lo pude decir en una ocasión al general Galtieri cuando tuve una cena con él antes de morir. Es inexplicable totalmente que hubiesen invitado al Papa unos días antes de la rendición del puerto argentino. O sea, es una cosa inexplicable. O sea, Galtieri me insistía en el hecho de que acá había una gran tradición católica que había que tratar, pero si la tradición católica que vino acá fue para respaldar a los ingleses. Al contrario, había que haber denunciado, en todo caso haber planteado el contraste que existía entre el catolicismo y la dirección que en estos momentos lo sustentaba, que estaba totalmente en contra de la antigua tradición raigal del propio catolicismo. Porque la guerra de Malvinas fue una guerra, como decía el finado amigo Ramírez, de principios, que si nosotros hurgábamos en ellos era la guerra entre una concepción tradicional y una concepción moderna. Y la Iglesia estaba volcada hacia la modernidad totalmente. Bueno, podemos pasar a otro punto, porque si no se nos va el programa en esto. Yo quería decir dos palabras respecto del hecho político. Creo que ha sido más, dejando de lado el problema de la pandemia, que siempre está cada vez peor. De ninguna manera está mejorando esto, sino que más bien está empeorando. La República Argentina está por entrar en la segunda ola, o tercera, yo no sé, ya estoy perdiendo la noción de la zona, de la segunda. La Argentina la segunda, pero en Europa ya están por entrar en la tercera. Bueno, es una situación dramática, lo cual se combina a su vez con la falta de vacunas, porque al parecer la vacuna es el único medio que existe actualmente para detener la enfermedad. Eso se ha demostrado ya. Porque fíjense, los dos países que lograron vacunar a su población son los que han podido detener la pandemia, que son Inglaterra e Israel. Fíjense qué casualidad. Inglaterra e Israel son los dos únicos países que lograron detener la pandemia. ¿Por qué? Porque han vacunado a casi todos sus habitantes. Pero ¿qué sucedió? Como las patentes medicinales están prácticamente reducidas a 7 laboratorios que producen la vacuna, no hay vacunas para todo el mundo. Tendría que, ahí yo respaldo lo que dijo Laun, liberen las patentes medicinales, que haya 7.000 laboratorios que producen las vacunas. Esa es la única solución, porque el problema, que ellos no se dan cuenta, es que el virus se modifica si se lo deja desarrollar. Entonces es indispensable vacunar a toda la humanidad, o por lo menos un 70% de toda la humanidad, que son más de 5.000 millones de personas. Para detener la pandemia, esa es la única medida que hay. Dense cuenta, porque de lo contrario van a surgir cepas. Hoy acaba de aparecer la cepa hindú, última noticia, primicia.
Está la inglesa, está la brasileña, está la sudafricana, la ugandesa, ahora la hindú. Y parece ser que es peor que las anteriores. Va a aparecer una cepa que va a poder superar las vacunas que ya existen. Entonces, detengamos el desarrollo de la enfermedad para que esto pueda prosperar. Bueno, pero yo quería, para no estar hablando siempre de la pandemia, mencionar un hecho político que para mí ha sido esencial, desde todo punto de vista, que ha sido la declaración del señor Biden, calificando al premier ruso como un asesino. Bueno, esto es un hecho importantísimo, de gran trascendencia, porque está marcando algo que nosotros hemos insistido. Cuando nosotros decíamos que era conveniente ganar a Biden las elecciones, no lo decíamos porque nos gustara Biden, no lo decíamos porque nos gustaba el progresismo que hay detrás de Biden, sino lo decíamos porque nos gustaba que volviera la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia, ya que la única manera de vencer a la modernidad, ya que esto es una guerra en contra del mundo moderno, es que los dos componentes de la modernidad contrasten entre sí. Esa es la única manera. Cosa que no estaba sucediendo con Trump, porque Trump no calificaba al señor Putin de asesino, sino que lo calificaba de gran estadista. De gran estadista. Putin era para Trump el modelo de estadista. Ahora, lo califica de asesino por algo que por otro lado es cierto. Putin es una persona que ha mandado a matar a sus principales opositores, y si no los mató, como el caso de Navalny, porque no lo pudo matar por toda la trascendencia que logró obtener Navalny en todo el mundo, lo ha enviado a un campo de concentración. Así que estamos en la misma. O sea, ¿cuál es el objetivo de Rusia? Es un objetivo imperialista. Rusia quiere volver a ser el imperio que era antes, que empezó con el zarismo en su degeneración moderna, continuó con el comunismo ruso y ahora se perpetúa con el señor Putin. Y fíjense ustedes que esto ha generado otro hecho importante, que resurja la OTAN, pero la OTAN no pensada para combatir a los talibanes, invadir Afganistán y hacer estas acciones de higiene política que suelen efectuar por todo el mundo, sino para hacer frente al comunismo, a Rusia. La OTAN fue pensada para eso, como para confrontar con el avance de Moscú. Moscú ha perdido, a raíz de la caída de la Unión Soviética, ha perdido más de 10 estados. Toda la Europa Oriental, todas las repúblicas bálticas, Ucrania, todo lo que pertenecía antes a la ex Unión Soviética, que era territorio europeo, lo quieren recuperar. Es simple, esto es clarísimo. Y eso es lo que explica, a su vez, que el señor Putin haya tomado sus represalias, como ser, por ejemplo, hackear el sistema de empleos que utiliza el gobierno español. Ha hackeado las cuentas del gobierno español, del sistema de empleos públicos. Eso es gravísimo, porque ahora se utiliza la guerra cibernética. Se puede producir un daño mayor hackeando cuentas que tienen que ver con la organización del sistema administrativo de un gobierno. Eso puede ser más dañino que tirar varias bombas. Y eso lo ha entendido perfectamente el señor Putin. Está utilizando esta guerra. O sea, todo esto se sabe, se dice. Bueno, bienvenido sea ese hecho. Sí, ¿qué querías decir? No, vio que también salió hace poco un informe que lo publicó Infobae acerca de que Putin, es igual que le pasó al comunismo, de que ellos querían controlar todos los factores de poder de la ex Unión Soviética, y Putin cree lo mismo, pero ahora existe un mercado negro de comercio de información privada de las personas, que la venden los mismos servicios de inteligencia, claro. Policías, o sea, el mismo sistema que, diríamos, la misma sistema así férreo que creó Putin, no le funciona correctamente. O sea, hay personas que buscan sus negocios privados, lo cual muestra que hay una falencia muy grande en estos servicios de inteligencia. O sea, que no hay realmente un control y un digamos, un manejo digamos, piramidal del mismo.
No, no, echamos por todos lados. Exacto. Y eso marca la misma decadencia que ya tenía implícita el comunismo. Exactamente. Yo quiero hacer una última reflexión, especialmente a todas aquellas personas que desde nuestras filas han estado con Trump y en contra de Biden, manifestando que detrás de Biden está el progresismo. Y se acuerdan, bueno, de todos estos movimientos protestatarios, hippies que hubo especialmente en la guerra de Vietnam, que fueron los que en última instancia determinaron la salida de Estados Unidos de la guerra. Recordemos todo este movimiento de Beckley y todo demás. Pero yo quiero llegar a esta reflexión. Nosotros tenemos un enfoque político de todo esto. Y el enfoque político consiste en sostener que el interés, el problema no es tanto, en este caso, cultural de los Estados Unidos, sino el tema de el efecto que pueda traer acciones de este tipo en la guerra de civilizaciones. Por ejemplo, para nosotros, que haya habido estas protestas en una guerra entre Estados Unidos y el comunismo del Vietcong, desde ya que hubiéramos estado en contra de las protestas, hubiéramos querido que Estados Unidos siguiese combatiendo la política de Goldwater que mencionamos la vez pasada y aplastara al comunismo de Vietcong. Pero si esto sucediera en el caso de la guerra de civilizaciones en contra de los talibanes o en contra de un movimiento fundamentalista, bueno, si hay un movimiento hippie en los Estados Unidos que invita a salir de la guerra, yo lo respaldaría. ¿Se dan cuenta? En este caso sí. En este caso sí, porque para nosotros lo principal es la guerra de civilizaciones. Estados Unidos sigue siendo nuestro enemigo. Punto. Y lo que queremos es que confronte con Rusia. Bueno, lo que ha ocurrido es una interna dentro de un bloque que estaba unificado antes del tema de la civilización. Exactamente. Bueno, son tantos los temas, ¿no?, para tratar. Y no queremos que se nos escape el programa. Este programa de video solemos remitirnos a debates de ideas que hay en nuestro medio, especialmente porque queremos de alguna manera clarificar un poco los contenidos doctrinarios de la derecha, o sea, ¿qué es la derecha para nosotros? ¿Quiénes son los exponentes propiamente de la derecha y por qué en nuestro país no existe y en el mundo difícilmente es difícil encontrar una verdadera derecha? Y yo me quiero referir a un debate que tú me trajiste a colación, sostenido más que nada en el seno de este movimiento liberal, libertario, que se califica a sí mismo de derecha, pero que no lo es de ninguna manera, entre esta señorita Gloria Álvarez, que es una señorita, no sé, supongo yo que es una chica joven, así que debe ser señorita, una chica guatemalteca, que ha debatido en un programa que ha salido en muchos medios, con el señor Agustín Laje, que es un viejo conocido nuestro, argentino, que se ha dedicado, bueno, a una permanente prédica en contra de la izquierda cultural, en contra del aborto. En este caso el debate era, como él se ubica en la esfera liberal, y lo acompañaba, fíjense, nada menos que Milei, este famoso impresentable sujeto, porque yo si hay alguien que me resulta, lo tengo que confesar, ¿no?, porque quizás sea un prejuicio, pero al cual yo no puedo soportar de ninguna manera, es la figura de este sujeto, que habla con un desenfado absoluto, que da cátedras, pero las da generalmente frente a vedettes, a personas que entienden poco de economía, y que nos habla de la economía liberal como si en este país nunca se hubiera aplicado la economía liberal. O sea, el fracaso argentino ha sido justamente la economía liberal que hemos tenido, la esclavitud del dólar, o sea, la ausencia de un gobierno que hubiese combatido en serio la fijación que el argentino tiene por el dólar, que es lo mismo que si hubiera habido una colectividad que tiene una fijación por la cocaína. Entonces, la función del Estado, ¿cuál es? Sanear la comunidad. Si hay una comunidad de drogados y de borrachos, hay que tratar de curarla, no de darle elementos para que lo puedan hacer. Entonces, si hay una comunidad que vive pensando en el dólar exclusivamente, y cuando le sobran 3 pesos va y compra un dólar, ahora yo no sé cuánto vale un dólar, pero 3 pesos no le alcanza, pero apenas uno puede ahorrar algo, va y compra dólares. Eso no puede ser nunca. El ahorro de los argentinos tiene que ir para la inversión en el país.
tiene que quedar en el banco para que el banco tenga ese dinero y lo pueda prestar para producir, a las personas que quieren producir. Bueno, la cuestión es que debatían con respecto al tema del aborto, y a mí me resulta gracioso ver liberales que estén en contra del aborto. Porque si hay algo, en el fondo esta chica, esta señorita, que era liberal, libertaria, porque ahora yo creo que acá hay que hacer una acotación, ¿no? Los liberales actuales son más extremistas que los liberales que había antes, porque son libertarios, y libertario es el nombre que tuvieron siempre los anarquistas. En última instancia, el anarquista, ¿qué es? Es un liberal extremo, porque el liberal ¿qué considera? Que el Estado no sirve. Que el hombre está en condiciones de gobernarse a sí mismo, entonces no tiene que haber Estado. Lógicamente, como se dan cuenta que eso no puede ser, dice, bueno, que exista, pero lo menos posible. El libertario no, dice que tiene que ser ahora, porque ¿cuál es la idea libertaria? Que donde haya Estado hay un acrecentamiento ilimitado de poder. Era lo que los anarquistas le criticaban a Lenin o a Marx, cuando Marx decía, primero hagamos la dictadura del proletariado y después que venga el comunismo, que es la sociedad sin Estado. Los anarquistas, ¿qué le decía Bakunin? ¿Qué le decía Marx? No, el Estado, una vez que esté, va a crecer, no se va a autodestruir. Eso es lo que dicen los libertarios. Entonces los libertarios sostienen directamente hacer desaparecer el Estado. Milei dice que tiene que desaparecer el Banco Central, por ejemplo. No tiene que haber impuestos. Fíjense, ¿cómo compramos vacunas si no hay impuestos? Es una cosa ridícula eso, ¿no? Yo no sé todavía cómo pueden existir estas personas. Bueno, pero esta chica, que cuando se pone a hablar del aborto, yo creo que en el fondo, desde el punto de vista de los liberales, tiene razón. Porque el liberal que considera que el hombre tiene que ser, se le debe dejar librado totalmente a sí mismo en su libertad, en sus impulsos, en su realización del instinto del placer. Y como la ciencia psicológica de los últimos tiempos, a través de la revolución freudiana, ha determinado que la meta del hombre es el sexo, es la sexualidad, y que es lo que produce realmente los placeres en el hombre, o sea, el hombre lo que busca es la satisfacción de los placeres, y cuanto más sexualidad hay, más realización existencial hay en el hombre, y cuanto menos sexualidad hay, lo que hay es una represión en el hombre, o sea, hay una fuga con respecto a ese inconsciente que lo rige. Bueno, el aborto es un medio anticonceptivo, como puede ser el DIU, el preservativo, y todos estos procedimientos que se han utilizado justamente para poder promover y llevar la sexualidad hasta las últimas consecuencias. Entonces, combatir la revolución sexual, que es justamente aquello en lo cual están los liberales. Los liberales lo que buscan es desarrollar hasta las últimas consecuencias de la revolución sexual. Combatirlo con el esquema de que el aborto significa la muerte de una persona, que es lo que decía este señor Laje, dice, no, porque si se aborta se está matando a un ser humano. Bueno, uno también podría decir, yo me acuerdo que en algún momento se decía, cuando se combatía la masturbación, imagínense cuando una persona se masturba, la cantidad de genios que no pueden reproducirse. Fíjense, el razonamiento de la pérdida de una vida se podría hacer también antes incluso de la misma concepción. Podría efectuarse también de esa manera. Yo creo que ese argumento no sirve si se plantea la perspectiva de la revolución sexual. Yo creo que tiene razón ella. Y ella le dice también, dice, vos estás en contra del sexo oral. Le dice eso en el programa. No sé si vos tenés presente esa parte. Donde ella le echa en cara a Laje estar en contra del sexo oral. Bueno, si vos estás en contra de la revolución sexual, no sos un liberal. Eso es lo que le está diciendo. Yo por lo menos lo vi así, el programa. A ver, ¿tú qué dices al respecto? Sí, yo lo que veo bien en ese debate es que, por un lado, Agustín Laje es, el otro día lo charlábamos nosotros, ¿no? Agustín Laje es una persona muy bien formada y muy bien preparada. Que mi pregunta fundamental es qué hace en el movimiento libertario, porque justamente él defiende una ideología que es la que abre las puertas justamente a la destrucción de los valores cristianos. Está hablando del liberalismo, claro,
masonería y toda su evolución que hoy le llaman libertario, ¿no? Gloria Álvarez le ponía sobre la mesa distintos pensadores, hasta el que él mismo citaba, diciendo que eran free choice, libre elección, o sea, cerca de lo que es si uno quiere o no quiere abortar. Claro. Eso es lo que decía la chica le puso una pila así de liberales que estaban a favor del aborto. Y un liberal tiene que estar a favor del aborto, lógico. Claro, entonces el problema es que Laje está mal posicionado. Está mal posicionado. O sea, Laje se denominó en un momento paleolibertario. Sí. Y después dijo rápido, sí, como de derecha. Sí. Dijo así. Pero todos sus argumentos y todas sus implicaciones, sobre todo en los debates sobre el aborto, son de carácter liberal. O sea, yo pago mis impuestos y por lo tanto no tengo por qué pagar las fantasías de los demás y qué sé yo. O sea, son argumentos de carácter liberal. Y que el Estado está mal utilizando mi dinero y el Estado no debe hacer esto. O sea, son argumentos de carácter liberal. Por supuesto que son causaron un efecto muy positivo en la población que defendía el derecho a la vida. Sí. Pero son argumentos liberales. O sea, del otro lado utilizan los mismos argumentos para justamente justificar el aborto. Claro, acá, entonces, está mal posicionado el Laje ahí. Sí. Y el Laje es uno de los grandes negadores del debate teológico. Claro. Porque acá para mí es fundamental esto. Él dice que con la genética moderna y un montón de descubrimientos importantísimos se puede descubrir que hay vida a partir de la concepción. Pero si yo lo transporto Laje al siglo XIX, donde no hay nada de este tipo de avances científicos, entonces vos, Laje, ¿cómo me defendés entonces la vida si no tenés esos argumentos científicos? Bueno, justamente, lo defendemos porque es una concepción espiritual. Somos cristianos y defendemos la vida. Potencialmente, la vida potencialmente existe también en el esperma, si es por eso. A mí me parece un argumento totalmente tirado de los cabellos, ese de estar en contra del aborto por la defensa de la vida. Uno está en contra del aborto porque está en contra de la revolución sexual, porque está en contra de este despliegue sexopático en el cual ha caído la humanidad y considera que el hombre no es un ser que ha sido hecho para el sexo. El sexo tiene que estar pensado exclusivamente en función de la reproducción de la especie. El hombre tiene que volver a ser dueño de su sexo. El hombre no tiene que ser adueñado por esta potencia sexual, por la cual si una persona, por ejemplo, realiza una vida de castidad, un monje, por ejemplo, fíjense, todas estas campañas que hoy existen en contra de la iglesia, de los curas que cometen delitos sexuales y todo demás, son campañas realizadas en función de esta revolución sexual que se quiere hacer, por la cual se quiere considerar que el hombre no puede vivir sin el sexo. Es absolutamente imposible para el ser humano vivir sin el sexo. Entonces, fíjense, como se está martillando permanentemente con respecto a la sexualidad, se está incitando permanentemente a las personas a tener relaciones sexuales, se está desnudando a la mujer, mostrándola permanentemente, exhibiéndola constantemente para que el ser humano esté con la mente puesta permanentemente en eso. Entonces es lógico que también en la iglesia haya ciertas desviaciones y decadencias. Lo que nunca se dice es de aquellos monjes que realmente no caen en estas tentaciones, que son muchísimos. Muchísimos sacerdotes y monjes no caen en estas desviaciones, se mantienen castos, se mantienen puros. Bueno, eso no sale en el diario. En el diario salen únicamente los casos de las personas que han caído en estas tendencias. Entonces, la revolución sexual que hay actualmente es esa, crear la idea de que el hombre es un esclavo y es una potencia al servicio de una fuerza que lo domina, que es la sexualidad, a la cual no hay que ponerle límites. Entonces el aborto sería un límite, porque si el sexo está detenido como lo era antes, fíjense, antes, ¿cuál era la barrera que tenía la revolución sexual? La barrera que tenía era el hecho de que la mujer pudiera quedar embarazada. Si esto desaparece, también existía otra barrera que era la sífilis en una época, ¿no? Entonces el ser humano tenía barreras de contención. Bueno, ahora sacando el aborto ya no hay más barreras. Ya podemos entrar lisa y llanamente en una sociedad fornicativa totalmente, que es lo que quiere en última instancia la modernidad, porque para la modernidad el ser humano... Y esto también tiene que ver con la ideología de género, lo cual no se dice. La ideología de género, ¿qué es? Es eso, la búsqueda del placer, y el placer se lo busca
de múltiples maneras. Cada uno se inventa el sexo que quiere, porque en realidad lo que está buscando es realizar el principio del placer de la mejor manera posible, ¿no? Entonces, todo esto que se combate, es falso lo que dice este señor Laje, que es el marxismo el que utiliza la ideología de género porque falló en la economía y quiere llegar al poder a través de la revolución cultural, citando a Gramsci. Gramsci, cuando hablaba de la revolución cultural, lo decía por una situación de hecho, una circunstancia histórica. Estaba preso, el Partido Comunista estaba proscripto. Entonces él decía, como no podemos actuar políticamente, actuemos a través de sociedades intermedias. Como ser los sindicatos, como ser, no sé, las asociaciones culturales, pero no que él decía que había que desarrollar la lucha cultural y renunciar a la lucha de clases. De ningún modo dijo eso, ¿no? Entonces acá lo que ellos quieren hacer creer que el liberalismo ha triunfado, porque triunfó el capitalismo, el socialismo fracasó económicamente, entonces como les salió mal por la economía, están tratando de hacerla por el plano cultural y entonces ponen la ideología de género como un medio así de desarticulación de la sociedad. No, la ideología de género, el aborto y todo demás son parte del liberalismo. El liberalismo que ellos cultivan conduce forzosamente a eso porque es el producto de la revolución sexual. Sí, ¿qué ibas a decir? Ah, yo creía que ibas a decir algo, porque yo lo veo a Garanzalde y a veces me da la impresión que quiere decir algo. Bueno, ¿saben qué? Se nos ha hecho larguísimo el programa y yo quería, cerrando el tema de este debate, que realmente no lo recomiendo para nada, ¿no? Entre nosotros. Sí, reconozco que Laje es una persona que tiene preparación, esta chica es directamente impresentable, pobrecita, ¿no? La verdad, yo he notado algo de las personas en Centroamérica, no todos por supuesto, ¿no? Pero en Centroamérica se ha generado un estilo realmente de seres totalmente sumisos a la invasión norteamericana, porque ha sido justamente el espacio americano más invadido por los Estados Unidos. El verdadero patrio trasero de los Estados Unidos ha sido Centroamérica. Entonces uno ha notado a veces individuos de esa región que son genuflexos ante la mentalidad norteamericana. Y esta chica es un ejemplo típico, es un ejemplo típico de todo eso, ese liberalismo que cultivan, ese amor por el capitalismo norteamericano, es típico de estas personas, o sea, han sido colonizadas mentalmente por los norteamericanos. Bueno, y el último punto que yo quería tratar, pero me parece que tenemos poco tiempo, así que lo vamos a dejar para otro programa. Me disculparán, porque nosotros hablamos la vez pasada del amigo Alcántara y de Gonzalo Rodríguez, por este libro que hizo Alcántara sobre Ébola y el fatalismo. Le efectuamos alguna crítica y lo invitamos a Alcántara a participar del programa, ¿no? Pero Alcántara ni siquiera me ha contestado, así que yo lo vuelvo a invitar, porque a mí me parecería interesante tener un debate con respecto al fatalismo en Ébola. Es una lástima que no quiera participar. Gonzalo, lo llamo por el nombre porque es un muchacho amigo, me mandó unos chats por Facebook en donde expone su punto de vista. Lamento que no quiera participar en un Zoom de un programa, así podemos intercambiar ideas, pero claro, no nos da el tiempo, ¿no?, para analizarlo ahora, así que yo pensaba pasarlo para otro programa. Pero vuelvo a decir, vuelvo a invitarlos. Si quieren venir, si quieren participar, podemos intercambiar ideas. Es bueno de esa manera enriquecer el pensamiento, de este modo. Desde ya que tenemos puntos de vista distintos. Pero me parece interesante poder intercambiar ideas y tratar de ver qué es aquello en lo cual estamos de acuerdo y qué no. Bueno, así que, no sé, lo dejamos para otro programa, lo de Alcántara y Gonzalo. ¿Qué dices, Garanzalde? Sí, cómo no. Porque ya estamos casi finalizando el programa. Así que se nos ha ido el tiempo con todos estos temas. Así que es interesante lo que me mandó Gonzalo con respecto. Yo insisto en este detalle. A mí lo que me llama la atención es que Gonzalo, capaz que en otro chat me lo puede ampliar,
se declara sin más católico, ¿no? Sostenedor de la doctrina de la gracia suficiente, que es una doctrina que se sostuvo en España en la época de los jesuitas, en la época en que los jesuitas tuvieron mucha influencia, y también los dominicos de Melchor Cano, por la cual se dice que en el hombre, Dios le ha dado al hombre, a través de su iglesia, los medios necesarios y oportunos como para salvarse, como para alcanzar la dimensión espiritual. Bueno, eso es una postura que hubo en España, católica, pero me llama la atención que él pueda estar de acuerdo con Alcántara, que niega una doctrina esencial del cristianismo, que es la doctrina de la creación desde la nada. Él dice que el mundo no fue creado por Dios. Él habla de una emanación. El emanacionismo no es una doctrina católica, es una doctrina pagana, o es una doctrina panteísta. No es una doctrina cristiana de ninguna manera. Entonces, ¿cómo pueden conciliar? A lo mejor él me lo puede explicar. ¿Cómo pueden conciliar un católico y un panteísta, como es el caso de Alcántara, porque él se declara panteísta? Porque si él dice que el mundo emana de Dios, el cosmos emana de Dios, el hombre emana de Dios, Dios no ha creado el cosmos, bueno, entonces eso es panteísmo. Entonces, ¿cómo puede existir esa conciliación entre un católico y un panteísta como Alcántara? Si me lo puede explicar en uno de esos chats, a lo mejor lo agregamos en el próximo programa que hagamos. Bueno, hemos llegado al final, y nos veremos el próximo programa, recordando siempre que el próximo es radial solamente. Este es radial y al mismo tiempo video. Pero el próximo video va a ser dentro de 2 semanas. Bueno, hasta el próximo programa, si Dios quiere.